Soy una persona muy municipalista, siempre he creído en el municipalismo, siempre me he encontrado muy cómoda cuando he sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que es mi sitio natural y es al que me gustaría volver antes de dejar la política. Desde luego he aprendido a consensuar porque he impulsado proposiciones de ley que me han servido para, para tratar de coordinarme, de consensuar, de llegar a un entendimiento para tratar de conseguir el consenso mayor en las leyes que he impulsado. El Partido Aragonés no solo va a entrar al Ayuntamiento de Zaragoza, sino que va a ser decisivo y estoy convencidísima de que eso va a ser así. Ha habido muchísima crispación, muchísima radicalidad en la que han gobernado para los que les han votado, en la que no ha habido prácticamente ningún consenso ni ningún acuerdo, en la que ha habido demasiado ruido y pocas nueces y desde luego nosotros lo que queremos hacer es pasar página. Si tuviera que resumir en algo lo que aspiro a que Zaragoza sea, es que quiero que sea una ciudad europea y con eso creo que se dice todo, ¿no? Una ciudad abierta, cosmopolita, vanguardista, verde, limpia y creativa, ¿no? Yo creo que se resumiría en eso y por lo tanto los proyectos tienen que ver con esa Zaragoza a la que aspiro. No he hecho un programa electoral, he hecho un modelo de ciudad. Zaragoza necesita ser más internacional, necesita ser más europea y para eso hay que duplicar los vuelos internacionales. Se ha dejado de hacer promoción internacional y eso es un fracaso para la ciudad porque el retorno cuando se hace promoción internacional, ese retorno, como digo, es directo, absolutamente directo. Yo soy aragonesista y quiero que mi ciudad se sienta orgullosa y que los zaragozanos nos sintamos orgullosos de lo que somos, de nuestra historia. Zaragoza ha sido cabeza y capital de la Corona de Aragón y queremos que se haga la recreación histórica de la coronación de los Reyes de Aragón como un gran evento turístico de gran impacto económico y queremos que en el pabellón de Aragón se instale el centro de interpretación de la Corona de Aragón. Yo espero y aspiro a que los zaragozanos apliquen el sentido común y no voten a ese partido xenófobo, machista, trasvasista y que no cree en la autonomía aragonesa. No nos gustan los extremos, lo llevo diciendo toda la campaña, ni los de izquierdas ni los de derechas. Cada vez que han estado los extremos en una institución se ha desestabilizado.